Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Bien, entonces damos comienzo a la edición de hoy y arrancamos con la columna de plástica con su mentor. Cada programa quiero inventar algo mejor para nombrarlo a que es mi compañero y es mi amigo, y entonces no tendría que decir nada, pero como lo quiero bien y lo admiro, y es un orgullo para mí que esté desde hace tanto tiempo al lado nuestro, que nos ilustra, que nos enseña, y alguna cosa de todas las que enseña se me pegan. Soy un poco duro, pero de a poquito me da 15 o 20 años más y voy a estar afiladísimo. ¿Cómo le va, Andrés Bestar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No sabía que estabas hablando de mí, pero bien. Bueno. Sí, bueno, a veces me equivoco y hablo bien de alguien. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Andresito? Como siempre y en estos espacios, muy contentos. Bueno, te has venido con visita. Claro, hoy vinimos y nos acompaña Nicolás Mensa, uno de los grandes artistas que tiene la Argentina, y además es un reencuentro, así que vamos a trabajarlo desde Nicolás, ahí. bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias, Nolo, y gracias, Andrés. Lo de grande es porque tenemos más o menos la misma cantidad de años, no te creas que es por otra cosa. No me río porque yo en 15 o 20 años voy a... Nos vas a alcanzar, pero te seguramente. Por supuesto. Muchas gracias. Okay. Bueno, Nicolás, como decía, es uno de los grandes artistas. Hoy nos trajo su último libro, que implementa o desarrolla todo un proceso de la pintura con la metafísica, el erotismo. Y es interesante porque siempre está indagando, siempre desde que lo conozco cuando éramos más jóvenes. Exactamente, más jóvenes. Más jóvenes. Exacto, más aún. Más jóvenes. Veníamos los dos de la zona oeste, él en una zona más profunda del conurbano bonaerense, pero más bella. Y bueno, nos encontramos y tuvimos la suerte de encontrarnos en la Cárcova. Los dos habíamos hecho la escuela Porredón y bueno, y desarrollamos nuestra formación en esta escuela mítica, hermosa. Así que además de evocar esos tiempos tan bellos para nosotros, bueno, ya en esa época Nicolás mostraba su personalidad, su proyección, su capacidad en el campo plástico. Pero una pregunta, ¿cómo podríamos evocar a aquellos maestros, a Far, a Rey, que tuviste y que tuvimos? Que tuviste y que tuvimos. Sí, yo creo que nos tocó por un tema generacional, un momento de los últimos mágicos y fuertes que tuvo esa emblemática escuela de posgrado, sería hoy, ¿no? Porque tenías que entrar a la Cárcova después de egresar de la Pueyrredón. Pero lo que más importante que hemos vivido, nos tocó estar compartiendo
esos 4 años intensos allí, es que había un montón de grandes artistas y grandes maestros que estaban ahí en la Pueyrredón estaban también, y en la Cárcova trabajando, formando distintas, con sus distintas filosofías, con sus distintas personalidades. Eran los primeros años de democracia, entonces había una efervescencia y una mística y y lo escuchaba a lo que hablaban antes, y un respeto y una valoración de nosotros por los maestros que nos iban también como tallando y formando. Y había una mística muy fuerte con Teresio Fara, con Rubén Rey, con Alejandro Puente, con Juan Pablo Rienzi, con Canapieco, con Eras Velasco, te estoy nombrando artistas que además de docentes o maestros de taller tenían una trayectoria. Dermigián también estaba, Ponciano Cárdenas también, claro. Pujía. Entonces habíamos establecido Di Stéfano, Juan Carlos Di Stéfano. Fíjate lo que estamos nombrando, una selección argentina ahora que estamos con el tema del Mundial. Pero lo más interesante me parece que pudimos compartir que no solo eran nuestros maestros con los que cursábamos cada uno según la especialidad que habíamos elegido, sino que de manera espontánea, a veces los martes nos quedábamos a comer, tirábamos ahí en la parrillita del fondo unos choripanes, que yo que sé cuánto, y de repente charlando con ellos de la vida y del arte, aprendías tanto más por la experiencia que te transmitían y el respeto con que también nos veían como sus discípulos. Y entonces ahí había gente de escultura, gente de alumnos, digamos, discípulos, de distintos talleres que estaban con distintos maestros, pero en esas reuniones informales, que creo que en una época fueron los martes, después en otra época eran los viernes, no era algo recontraestablecido. Pero en esas instancias de compartir una copa de vino y charlar de vivencias de lo que les pasaba a ellos en el taller, de cómo se admiraban y se respetaban entre ellos también, fue un momento realmente glorioso. Y pensar esto, que en la Cárcova nosotros éramos ya egresados de la Pueyrredón, todos con títulos de profesores, que el título es relativo, pero digo, cómo estaba armada había formación, y la carrera duraba 4 años. De 2 cuatrimestres de 4 años. Lo que están escuchando dirá, ¿pero qué está diciendo? Una obviedad. Porque parece que hoy los cuatrimestres son más chicos. Ajá. No sé por qué lo llaman cuatrimestre. La inflación o la deflación. Y trabajábamos 7, 8 horas de lunes a viernes taller, con los maestros, con los ayudantes, entre nosotros nos intercambiábamos en otros talleres para hacer otras experiencias y compartíamos un montón de vivencias que fue filosófica y conceptualmente una formación, no solo desde el oficio, sino desde esa vivencia que transmiten los que te preceden. Y bueno, un poco la charla que estuvieron antes tiene que ver también con eso, ¿no? De lo que nos preceden, cómo nos marcan el camino para aquellos que los amamos, los respetamos y de los cuales nos nutrimos, ¿no? Son guía y luz. Totalmente, son un faro. No, y siempre uno está en el desarrollo del taller y aparecen. Por ahí estás con una pincelada, con una referencia y te acordás de lo que te habían dicho o de cómo estaba funcionando lo que vos habías aprendido con uno o con tal. Y hay una cosa que es muy llamativa también y que nos pasa, y creo que te debe pasar seguramente a vos también. Ellos, Fara, Rey, Ponciano, cuando te ponían un ejemplo, te hacían una corrección o había un debate, te decían, porque el maestro decía o dice, sus maestros. Y nosotros nos pasamos diciendo, ¿viste? Porque mi maestro decía, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí hay como una transmisión también de la posta desde lo filosófico, porque a veces se desprecia el tema del oficio. Estamos viviendo una época bastante líquida, no es novedad, donde hay un desprecio por un montón de aspectos espirituales, filosóficos, conceptuales, que a veces llegan a discusiones que parecen realmente surrealistas y sin sentido, ¿no? Pero todos esos aprendizajes no eran el vínculo de garantía para hacer, sino primero para formarte como persona. Yo siempre digo, mis maestros me formaron como persona, me enseñaron también recursos del oficio, recursos del arte, a cómo leer, pero te dejaron una enseñanza de vida a través del arte. Claro, siempre sostengo, ¿no? Desde hace tiempo, que hay un camino a recorrer para después ser uno mismo, ¿no? ¿Verdad?
hay cierta rigurosidad, si se me permite el término, hay ciertos planteos teóricos y prácticos que hay que asumir para después mañana liberarte y ser vos. Hoy Nicolás Mensa tiene su propio idioma, Andrés Bestar, pero recién Andrés dijo como al pasar, hay cosas que me quedan de pronto en tal pincelada, es como decía, ¿no? No, es ya que, la tenés incorporada. es que hay, y eso es salto al vacío, no sirve. Es que hay un proceso hermoso, desde el punto de vista de la experiencia personal nuestra, y creo que con la experiencia del tango y con toda tu profesión también, que hoy pasa todo por la teoría, ¿no? Y por el manual, y por a ver si te roban alguna técnica. Pero en el proceso que hacemos nosotros, y bueno, ahora lo va a desarrollar Nicolás, hay un proceso casi de la época medieval, donde ese contacto entre el maestro y el discípulo es el que te brinda el conocimiento. Y por ahí lo que vos le estás diciendo a un alumno o te dijo el maestro a vos, era lo que necesitabas vos en ese momento. No es que te tenías que leer todo el manual para ver si te caía alguna ficha. Entonces, en ese sentido, el proceso de taller, que acá también acentúa Nicolás, es lo que nosotros tenemos como método. O sea, es más que ir a buscar a los libros, es el desarrollo del sentido práctico y a través de un acompañamiento. Y en función a esto, bueno, ese taller siempre lo tuviste abierto, el taller pedagógico, tu área pedagógica, ya cuando estabas haciendo la Cárcova ya tenías el taller, así que ¿qué tiempo tiene ese taller? Y ese taller va a cumplir casi 38, 39 años, claro, abierto ininterrumpidamente. Lo abrí en el 85, que era mi taller, claro, donde yo producía y trabajaba. Y a partir de ahí es donde empecé también a trabajar en la formación de la gente que confiaba en mi propuesta y empezar a venir a trabajar al taller. Así que ininterrumpidamente, más allá de las vicisitudes mías de la vida o de viajes o eso, el taller está abierto ininterrumpidamente desde ese momento. Una pregunta caprichosa, ¿dónde está tu taller? ¿En qué zona? Está en una zona un poco endeble. No, mira, el espacio taller está enfrente al Teatro Colón, frente a Plaza Lavalle, es un edificio declarado histórico. El taller es el cuarto piso de ese edificio que tiene 4 pisos y con los balcones y todo que da a la plaza. Así que tenemos una luz, es un espacio realmente mágico para trabajar, parece como medio de película y ahí estamos trabajando. Bien. Pero voy a hacer un hincapié porque él hizo un análisis interesante que otras filosofías subestiman. Nosotros hacemos hincapié en el oficio, en el trabajo, en el estar con las manos en la masa, es como, viste el refrán, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Pero también de cierto sector subestiman de que la teoría y los libros nosotros no los tocamos. Y nosotros fundamentamos el hacer nuestro también con teorías y con análisis. Y mis maestros y nuestros maestros también. O sea que esta idea de que los que defendemos el oficio y el hacer no fundamentamos con conceptos y filosofía desde donde se trabaja, es una verdad apócrifa o una mentira a medias, o una verdad a medias. De hecho, bueno, este libro es el segundo que saca la editorial y me tomé el atrevimiento y en el proyecto que armamos, siempre escribí para fundamentar mis pensamientos, siempre escribí para analizar la situación del proceso creativo, trabajé 25 años en la educación oficial también, en los distintos niveles, porque creo en ese compromiso, me siento como comprometido como hombre de la cultura, si querés. Entonces la docencia, el hacer, el taller y la propia producción es parte de un combo indivisible. Yo cuando estoy en mi taller con mis alumnos estoy pintando, no enseño a pintar como yo pinto, pero estoy en la misma lucha, en el mismo lugar. Y a veces, como se sobreexcita la teoría delirante o analítica, conceptual, a veces parece que los que no trabajamos exclusivamente solo con la teoría, no tenemos una filosofía y un concepto. Entonces es algo interesante. Las dos están. Las dos partes están y se justifican, tanto en el hacer y en la acción, como en el desarrollo intelectual. Bien, les voy a proponer una pausa y volvemos.
Bien, estamos de vuelta. Quiero contarle que tuvo la generosidad, yo lo mostré recién, el libro de Nicolás Mensa, Pintura simbólica, erótica y metafísica, y se lo hice firmar porque después en el Rioba no me creen que yo lo conozco. Dice, ¿qué vas a conocer a Mensa vos? Entonces yo presento documentos. Gracias. Estamos de vuelta, Andrés. Estamos de vuelta y en base a lo que había quedado la última frase de Nicolás, que como ves, no mucha gente puede desarrollar una obra del nivel que tiene, además basarse en conceptos claros para poderla explicar y además enseñar. Entonces, en ese sentido, hay que tener una coherencia. Y es en cierta medida clave en estos momentos de que lo que uno hace también lo puede reafirmar con la palabra. Pero generalmente quedan en palabras y no en hechos. Y toda la obra de Nicolás, que ya tiene muchos años, casi 40 años en un desarrollo sin parar, porque por más que se haya formado en las escuelas de arte y haya hecho docencia, siempre tuvo ese espacio para desarrollar su obra. Y además de eso, justamente para mantener una coherencia desde que era pibe. O sea, hay cosas que uno ve en la obra que ya estaba cuando ya tenía 20 años. Entonces, es interesantísimo en ese juego cómo hay una actitud no de repetición, sino de coherencia. Y no es fácil mantenerse en una temática sin poderla profundizar como lo que está haciendo él. Y digo lo que está haciendo él porque va a seguir trabajando e investigando y desarrollándolo. Pero en ese sentido quería subrayar eso, Nico, la relación de la coherencia en tantos años de laburo y la coherencia también en este campo, ¿no? que muchas veces se subestima como ser docente y vos lo haces tan formidablemente, por eso hacía hincapié también en el taller particular tuyo, ¿no? Y en la casa taller. Exacto, bueno, porque parte de la filosofía y la estructura conceptual, desde donde creemos y sentimos la posibilidad de la expresión poética del lenguaje. Acordate que con Rey, con Fara, con Ponciano hablamos de poesía, no hablábamos de la imagen pictórica, como un lenguaje de resistencia, ¿no? Yo siempre digo, la poesía en todas sus dimensiones de expresión humana, el cine, la literatura, el poema, la prosa, la fotografía, todo lo que el ser humano necesita de alguna manera expresarse, el que tenemos esa necesidad de hacer hacedores, es un punto es el último recurso, el último refugio de resistencia del ser humano para, digamos, existir, es un tema existencial. Para no perdernos en el camino. Para no perdernos en el camino. Y además uno también es espectador, no solo de sí mismo en cuanto al trabajo, sino de las otras disciplinas. Entonces ahí hay una función social del arte. Y en la filosofía y en la estructura de lo que yo transmito en mi taller a mis discípulos, que lo primero que les digo, yo no enseño a pintar como yo pinto, sino que lo que vamos a compartir es todos los recursos técnicos y del oficio del lenguaje y una filosofía que podés adherir desde donde creemos posible en esta contemporaneidad entre venerar la nada o hacer un camino más hondo y profundo. Como decía Rey, mi maestro, hay artistas y hacedores que se quedan en la orilla. El desafío es sumergirse. Y a mí me gusta agregar que sumergirse para lo profundo tiene un límite. A mí me interesa sumergirme hacia lo hondo, que es infinito, no tiene un punto de referencia, será hasta donde te animes, ¿no? Como yo decía el otro día en una charla, en el proceso creativo, en el proceso intelectual y filosófico, hay también hoy, en esta liviandad líquida, cuando se habla de determinados tipos de obras o artistas o poesías, ¡ay, qué densa, qué dramática, qué intensa! Y se le pone intensidad donde no hay nada. Pero a la que tiene una densidad existencial, poética, profunda, se la desmerece. Y entonces ahí hay un juego también de ciertos clichés contemporáneos. Yo siempre le digo a mis discípulos, lo oscuro nunca o no siempre es lo siniestro, sino que lo oscuro es aquello que tenemos que develar, aquello que tenemos que descubrir. Y el proceso creativo es un autodescubrimiento. Así lo aprendí, así me lo enseñaron desde chico, como decía, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, a los 20, y uno adhirió a esa búsqueda. No hace mucho, con una discípula en el taller, tengo una anécdota muy interesante que yo le grafica quizás un poco
este punto de partida que me tiró Andrés. Entonces, después de un par de meses que ya estaba trabajando en el taller, nos sentamos en el living del taller y me dice, mirá, Nicolás, yo todo esto que estoy descubriendo, todo esto me abrió la cabeza, así yo estoy convencida, me hace todo un descargo de su entusiasmo. Pero me dice, pero mirá que yo no quiero perder mi originalidad. Entonces yo le digo, ¿y cuál es el dilema? Si entendés la filosofía y vas hacia adentro y podés extraer de tu mundo interior tu lenguaje, como vos no hay otra, o como vos no hay otro. Entonces ahí será el original, pero no una originalidad impostada. Bueno, eso es el problema también del bombardeo intelectual, contemporáneo, de cierta frivolidad, donde faltan también esas voces o esos recursos para equilibrar un poco la balanza y que sobre todo los jóvenes tengan la posibilidad de experimentar distintos caminos para que después elijan el por dónde. ¿Sabés? Es una discusión esa que tengo desde siempre conmigo mismo y cotejo cuando tengo la posibilidad de encontrar artistas como ustedes, ¿no? Que no está reñido el seguir determinado método, que es lo que vos proponés. Yo te tiro las herramientas. Las herramientas no son desechables, ¿verdad? Después, como Andrés es una prédica constante de él, que él dice, le doy toda la libertad, pero al propio tiempo le está marcando caminos, ¿no? Y una vez se lo dije a Pérez Ellis, que era un gran amigo, ¿no? Y me dice, mirá, no lo resumió así tan sencillo. Para llegar a esta etapa mía abstracta, yo pinté el arbolito, la casita y el perrito. Y después me fui soltando, ¿no? Bueno, Piazzolla, el primer Piazzolla no era Piazzolla. Y bueno, después se soltó, pero recorrió el camino. Claro, bueno, ahí hay un punto que haces hincapié, y más en la obra de Nicolás Mensa estamos hablando. Hay una constante que es la figura humana, ¿no? Y hay una referencia permanente, hay relaciones específicamente con la generación posterior a Antonio Pujía, a Carlos Alonso, como referencia de maestros nuestros que hicieron hincapié en la figura humana. Nicolás, como otros amigos que tuvimos acá en el encuentro de nuestro programa, Eduardo Faradje, Alejandro Boin, Ricardo Achler, se nos fue hace poquito Liana de Ret, que eran componentes casi de compañeros tuyos. Sí, todos hicimos el mismo camino y tenemos relaciones, hemos estudiado juntos. Las relaciones que todos siguieron esa figuración, esa referencia a la figura humana y a la intimidad. Pero hay algo en la pintura de Nicolás que es atrapante, y en este trabajo que nos viene a presentar, también eso está. Ese plano tuyo metafísico tan interesante, que generalmente contiene al individuo, pero que a mí me encantaría que profundices cada vez más, ¿no? Que es interesantísimo. O sea, no te sale gratis. No me sale gratis. Es interesantísimo el juego que haces permanentemente en la composición, en esos espacios que involucran a esos personajes, pero que tienen una riqueza plástica y una proyección que dejan de ser fondos. Sí, totalmente. Sí, bueno, a mí mi líbido y mi carga en el proceso creativo, motor, esa angustia psíquica que te hace hacer, y el líbido y la carga erótica en el proceso creativo, si bien trabajo mucho la figura humana, y sobre todo también mucho la figura humana de la mujer, de lo femenino, no es una presentación, no me interesa presentarla. Por eso a veces yo digo, mira que más allá de que obviamente parece una obra figurativa o tiene rasgo figurativo que me interesa a propósito dejar, no es una pintura ni realista ni una pintura digamos de presentación de un desnudo o de lo erótico. Lo erótico está, pero no es explícito, y lo metafísico también. Eso me lo decía siempre Fara, que me decía que yo tenía como esa tendencia, ya había visto algo ahí, y me decía, no se puede ser por imposición, o uno se descubre y va, o no.
Y ahí fue cuando de alguna manera fui descubriendo ese camino y donde lo simbólico, lo surreal, no surrealismo, hay una mezcla entre una cierta expresión, que no es expresionismo desde la etiqueta, hay una cierta singularidad a partir de lo simbólico, de lo erótico y ese clima metafísico que hace a un espacio de no lugar. Hace un tiempo atrás me preguntaban en una charla qué simbología le daba yo al desnudo, que hacía muchos desnudos. Y yo decía, es que el desnudo es democrático. Entonces, más allá de las obras de más tinte expresionista social, si querés, que tengo, en los cuerpos desnudos que pinto bajo distintas circunstancias, yo decía, lo que pueda estar pasando en esa composición, en ese espacio, en esa pseudoimagen o posimagen, le puede estar pasando a cualquiera. No hay un relato de condición social, sino de la condición humana, en sus conflictos, en su erotismo, en sus angustias. Y entonces ahí se fue mezclando, claro, ahí está la herencia también que uno tiene que reconocer, en el caso mío, de Fara y de Rey, en cuanto a esa idea de componer. No me gusta representar, me gusta penetrar pero en los seres y en las cosas. Que en eso veo, y tenemos la posibilidad, porque es un reencuentro después de bastantes años, que por ahí tendríamos que haberlas tenido más seguidas estas charlas. Claro. Hay una afinidad. Primero, que yo veo el Mediterráneo permanentemente en tu obra, en la potencia de esa Sicilia profunda y austera. Y la veo, ves que trata de meterse permanentemente en la obra, ¿no? Sí, y está muy bien. Los Macchiaioli también, claro. Por eso te digo, y está. Que por ahí ves el caso de Fara. A nosotros nos dio esta posibilidad. Yo siempre acá en el programa hablo de que él decía, a mayor diversidad, mayor riqueza. ¿Te acordás? Totalmente. Y, claro, el asunto era, bueno, acá que tenemos músicos, el asunto era cómo lográs una armonía en equilibrio y con un sentido de unidad, ¿no? Que no se te escape ningún instrumento por un lado o por el otro. Y en ese juego, ves que ahí en tu obra hay un equilibrio de permanentemente, que están todas esas fuerzas reaccionando y las mantenés en equilibrio. Entre esa abstracción, o ponerle ese no tiempo, y el tiempo, que yo los veo como si fueran muelles, sí, ¿no? Para que la gente llegue a tu obra y a partir de ahí la disfrute, ¿no? O lo incomode. También, pero no, sí, pero sí. Yo lo veo como un disfrute del empaste, de la relación de esos huecos y espacios que generás, de puertas que se abren. Yo creo que en ese sentido, como te decía, más allá de la circunstancia final de esa composición compleja, me interesa mucho la composición, me interesa abarcar el territorio, el cuerpo del territorio, y derramar mi cuerpo con el cuerpo del lenguaje en él. Y no es un trabajo de una sola lectura, tenés que meterte, ir descubriendo ciertos guiños que hay, guiños que no trampas, no efectistas, que hacen a esa ensalada, ¿no? Y creo que lo más importante, y es parte de la filosofía que trato de transmitirle a mis discípulos y de la que yo mamé de mis maestros, de nuestros maestros, y fui construyendo, me parece que lo más importante, y eso se ve en la música, se ve en el cine, se ve en la literatura, en todas las expresiones plásticas, cuando hay una búsqueda genuina, una búsqueda sincera, honesta, humilde, desde el adentro hacia el afuera, que el trabajo pasa a ser el reflejo de una identidad que uno construye. Entonces yo digo, así como la trilogía es un número mágico, en el trípode, en la religión, en la ciencia, en la física, en el cosmos, hay 3 columnas, siempre hablo de construcción, para construir y, digamos, reafirmarte en tu identidad. Una es lo que yo llamo el espacio circundante. Yo soy porteño, el tango, más allá de ciertos y muchos homenajes que he hecho, el tango está siempre en mi trabajo, no de manera explícita, pero está el espíritu tanguero, el porteño, el puerto, la melancolía, la bruma. Entonces, el espacio circundante. El otro es, la otra columna es el espacio adquirido, o sea, lo que uno ha estudiado, lo que investiga, lo que estudia, los maestros, los libros, todo el universo del lenguaje que uno ha abrazado. Y el tercero es lo que yo llamo el grito de la sangre,
Entonces lo que dice Andrés es perfecto. Yo no puedo negar que por mi ¿de sangre dónde venís? viene Italia, Miguel Ángel, los Macchiaioli, Guttuso. En ese combo es donde uno se va identificando y va construyendo su personalidad también. Bien, nos vamos despidiendo, no antes, quiero decir, no sin antes decir que por lo que dice Andrés, tus antepasados vienen de Sicilia, mis abuelos eran de... Más napolitanos, pero Sí. desde la península. Bueno, mis abuelos eran de Liverpool, no, de Reggio Reggio Calabria. Bien, así que también eso nos une. No, Los saludamos. el hecho no de escucharlo solamente a Nicolás deja ese fundamento que no solamente está en la obra, sino en lo que brinda él permanentemente en su estudio, a sus alumnos y en explicar cómo también lo hace el desarrollo pedagógico, que no es tan fácil, porque por ahí lo escuchamos hablar y materializar en palabras lo que se desarrolla en la obra o en el inconsciente, hasta en ese inconsciente colectivo, no es tan fácil. Y tener maestros de este nivel, la verdad que a mí me enorgullece que además hayamos participado en nuestro programa. A mí también. Nicolás, muchas gracias otra vez por haberte acercado. Para nada, gracias a vos, gracias también a Andrés, que nos conocemos, como dijo él, desde pibe cuando nos encontramos ahí en la Cárcova. Y con todos los que nombró nos hace como 3 siglos. Como 3. Andresito, Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Bueno, gracias. Gracias.